¡Qué belleza, Dios mío! Aquí podemos ver la diferencia de antes y después. Bueno chicos, ha llegado el día. Si tienes un mini torno de estos o estás pensando en comprártelo, esta es la modificación más importante que hay que hacerle. Viene dentro de esta cajitita que está aquí. Estos son los rodamientos que sujetan esto de aquí del cuerpo del torno. Esto lleva unos rodamientos que no son los ideales, son los más baratos que hay, y es por lo que las máquinas salen con estos rodamientos. Estas máquinas pues son las máquinas más baratas del mercado, pues obviamente ahorran en costos en ese tipo de cosas. Este par de rodamientos, solo los rodamientos me costaron un poco menos de 50 euros. Entonces claro, si esto es una máquina que las consigues por 500 euros, contando todo lo que trae, evidentemente pues van a tratar de poner los rodamientos más económicos, aunque no sean los mejores para esto. ¿Qué pasa? Que estos son rodamientos de contacto angular que son específicos para que si tú le haces fuerza a esto así, no haga vibraciones. Y es por eso que al traer estos rodamientos, estos tornos baratos, la calidad en los cortes o la profundidad con la que podemos hacer el corte quizás no es la ideal. Entonces vamos a ver un momento primero un corte normal antes de hacerle absolutamente nada, y luego vamos a ver cómo cambiar esos rodamientos en este mini torno que el mío tiene. Es un poquito más complejo porque tiene cortas y largas, o primera y segunda marcha, por así decirlo, donde va más lento y más rápido. Entonces lleva como que otro eje por aquí por el medio. Entonces tengo que sacar esta pieza de aquí para voltearla, desarmarlo, en fin. Entonces lleva un poquito más de trabajo. Pero quiero primero que vean cuál es la gran diferencia que hay entre no tener estos rodamientos y tenerlos, porque la diferencia es bestial. Entonces vamos a lanzar un corte. Vamos a utilizar una barra de hierro normal, ni inoxidable ni nada, pero es hierro duro. Y con este inserto que tenemos aquí, que la verdad es que esto también ayuda muchísimo, ¿vale? Esto es un inserto para inox y ese tipo de cosas, pero es de una punta muy fina. Ya hablé de él en el último vídeo. La verdad es que con esto el torno, aunque no le cambie los rodamientos, va muy muy bien. Pero con eso estoy seguro que esto va a quedar como, vamos, la máquina definitiva. Así que vamos a hacer un corte primero, vemos, y después cambiamos los rodamientos, vemos cómo se cambian y hacemos otro corte, a ver qué tal. Vamos a tratar de hacer un corte un poquito más grueso. Vale. Eso fue el corte frontal. Ahora vamos a lanzar uno hacia adelante. Más que suficiente como para demostrar. También estaba aquí dándole un poco más rápido de lo normal, tal. Pero este es los resultados que tenemos. Y la verdad es que esto es bastante mejor que lo que suele hacer si no tenemos esta herramienta. Si tenemos una herramienta de pronto un poco de menos calidad que esta, pues ni siquiera llega a ser así como está aquí. O sea, ya aquí es el acabado rayado y tal, no sé qué, pero bueno, creo que podríamos mantener alguna medida y tal, no sé qué, para algo sencillito nos valdría. Pero vamos a cambiar los rodamientos y vamos a ver qué tal corta después de esto. Bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es desarmar la máquina. Empezamos por aquí, por esta tapa, luego esto y bueno, luego el resto. También tenemos que sacar el shock, en fin, hay que sacar varias cosas. Así que voy a poner la cámara por aquí y empezamos. Este es mi backing plate que tengo para poder adaptar este bicho de 100 milímetros al torno. Este que llevaba de 80, creo que era lo máximo. Y por eso tengo aquí este shock tan grande. Estos son los cables que vienen del motor. En este caso tengo un motor que tiene 3 cables, porque tiene otra masa aquí. Y luego tiene azul, viene este de aquí, y el marrón va allá atrás. Azul y marrón.
Bueno chicos, y una vez que lo tenemos aquí así, ahora vamos a sacar estos dos tornillos y otros dos que tienen por aquí atrás iguales. Y ya nos saldría todo esto. Yo la luz la tengo conectada aparte, así que ya la suelto de aquí ahora y poco más. Ya tendríamos la caja donde va montado esto. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esto, el spindle. Ya la tendríamos fuera, así que nada, vamos allá. Bueno chicos, después de quitar todo aquí del medio, tuve que quitar esto también para poder sacar aquí los tornillitos que van de aquí abajo hacia arriba. Pero bueno, ya lo tenemos fuera. Y básicamente esta es la caja que queríamos sacar. Ahora mismo quito la luz. La voy a desconectar porque esto es a lo que le vamos a cambiar los rodamientos y tengo que sacar los piñones de adentro y tal, y me lo voy a llevar a la mesa si trabajo más cómodo. Pero básicamente esto es todo lo que tenemos que quitar. Me he tardado media hora más o menos. Bueno chicos, ya tenemos la caja fuera. Otra vez, igual han sido aquí 10 minutillos, 15 sacando esto. La verdad es que no tiene mucha complicación. Sacar unas presillitas, unos tornillitos. Aquí tengo todas las piecitas. Y nada, pues ahora ya tenemos que sacar aquí este eje para afuera para extraer los rodamientos y poder cambiar los rodamientos. Este video no es un cómo hacerlo, básicamente, sino vamos a ver si realmente merece la pena hacer esto y cuáles son las diferencias en el corte, que es lo que más nos importa, ¿no? Cuando estamos haciendo cortes en el mini torno. Así que nada, vamos a sacar esto de aquí otra vez y volvemos a ver qué tal. Bueno chicos, ahora sí tenemos el eje ya afuera de la caja y todos los piñones aquí, todo eso de la caja reductora fuera. Básicamente nos tiene que quedar así. Ahora hay que sacar este rodamiento de aquí, este otro de aquí, y tengo que mirar porque estos rodamientos tienen posición. Aquí tienen como una flecha dibujada. ¿Dónde está? Aquí. No sé si se dan cuenta, tiene esa rayita allí y luego el otro también tiene otra que complementa con esa. Que alinea con esa básicamente aquí, mira. Quedan las dos ahí, no sé si se ve como una V. Yo creo que esto va montado así y estoy viendo hacia el spindle, me parece. O sea, así. Si no me equivoco, debería. Vamos a probar. Bueno chicos, me he equivocado. Puse el rodamiento al revés. Tenía que meter esta cara viendo hacia allá, que quedara pegada esta cara hacia acá y la otra así, para que cuando aprieten estas partes que tienen más mejor apoyo, empujen hacia afuera las bolas. No sé cómo explicarlo bien, pero básicamente este rodamiento tenía que ir con la cara naranja hacia acá y este con la cara naranja hacia aquel lado. Y lo puse así. Me di cuenta tarde, así que espero que no se me joda al sacarlo ahora, pero bueno, vamos a sacarlo y cambiarlo y vemos qué tal. Bueno chicos, ahora sí, puestos correctamente los rodamientos, ya tengo la caja esta armada otra vez, engrasadita por dentro y tal. Así que nada, vamos otra vez allá al mini torno y vamos a empezar a montarlo todo otra vez, que ganas tengo de probarlo. Bueno chicos, tengo aquí un desastre obviamente, pero no he querido mover nada porque no quiero perder ninguna pieza, sé dónde lo tengo absolutamente todo. Cuando termine de montarlo otra vez el mini torno ahí, pues ya organizaré todo esto de nuevo. Este era el motor que tenía puesto, 250 vatios me dice por aquí. Aquí dice, 250 vatios, paz. Pero lo que no sé qué hacer es, tengo este motor que me vino con el mini torno, que yo creo que era el original, pero yo no sé si este era de 250 o será igual de más, porque pesa un poquito más que este. Entonces, pues no sé qué hacer. Voy a montar este porque me vino con el mini torno. Siento que está mejor aquí que este. Este suena un poco feo de girar. Y así aprovecho y lo pruebo, a ver qué tal. Igual guardo ese que sé que todavía funciona. Y si veo que este no me va, pues bueno, lo quitaré. Pero siempre he tenido las ganas de probar este motor desde que compré el mini torno, que me lo trajo, y dije, este es el mejor momento para hacerlo, es ahora. Bueno chicos, es el día siguiente. La verdad que quería terminar esto ayer porque hoy tengo que seguir con el proyecto Legend Car para sacar el vídeo de hoy. Porque hoy ya es domingo, o sea que si estás viendo este vídeo, bueno, no sé ni siquiera cuándo voy a subir el vídeo del torno ni el vídeo de Legend Car porque bueno, se me ha retrasado todo. Ya tengo todos los rodamientos instalados. Pero la verdad es que yo creo que me ha salido algo mal o se me dañó el rodamiento cuando lo monté al revés y le tuve que dar la vuelta o lo tengo mal ajustado o algo porque, a ver, el torno gira muy bien, va todo muy bien, pero tiene este sonido que antes no tenía. Entonces, y eso que ni siquiera está conectado el speed screw este, ¿no? Pero estuve leyendo y creo que puede ser por que tengo mal ajustados los rodamientos, o sea que los ajusté demasiado.
puede ser que tenga que quitarle un poco de preload a los rodamientos. Así que voy a probar eso, a ver si es esa fácil solución, que es sencillamente aflojar las tuercas aquí atrás un poco para que no tengan tanto preload, y probar, a ver qué tal. Pero la verdad es que qué horrible si va a sonar así, la verdad. Antes sonaba 1000 veces menos. Bueno, chicos, creo que había metido demasiada precarga aquí en el rodamiento este de la parte de atrás del torno, y ahora ya casi no suena nada. O suena igual que antes, básicamente. Entonces ahora nada, voy a tratar de ajustar la precarga lo mejor posible para que no tenga aquí nada de holgura, que ahora tiene un nadita ahí. La ajusto un pelín y probamos, pero qué susto, pensé que iba a tener que desarmar el torno otra vez. Menos mal que no. Bueno, chicos, ahora sí, que sí, ya no suena nada horrible el torno. Mirad, este sonido lo tenía ya antes, de los piñones y tal, pero el glu 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 ese que sonaba aquí de los rodamientos se le ha quitado. Vamos a quitar aquí el tornillo un segundo y probamos sin el paso del tornillo. Mirad, qué diferencia. Qué diferencia. Lo ponemos en la velocidad larga. Otra cosa, la verdad que sí. Vamos a probar a ver qué tal corta. Wow. Qué locura. Acabo de cambiar los rodamientos del torno. Y ahora mira cómo se quedan los acabados aquí, ¿eh? Cuidado. Bueno, primero que nada podemos empezar diciendo que nunca en la vida había tenido un surface finish o un acabado de superficie de este calibre. O sea, mirad qué chulada. Nunca había tenido así, que se viera así tan perfecto como esto. Así que ya ahí una ganancia. Vamos a frentear a ver qué tal. ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura que me corta esto ahora! ¡Madre de Dios! Y otra cosa, vamos a parar aquí esto, lo ponemos en punto muerto, ya como que asentaron o algo los rodamientos o la caja otra vez, porque ahora seguro que ya no suena casi nada. Mirad eso. Qué locura. Ahí. Wow. ¿Oíste? Wow. Hostia. Qué increíble como corta esto ahora, chaval. Qué belleza, Dios mío. Aquí podemos ver la diferencia de antes. Y ahí nada, el rostro nuevo y ya está, ¿no? Sí. Ah, Y aquí bueno, después. Ya se cambia de aceite. No es tan complicado. Complicado no hace una desgracia. Bueno, chicos, aquí tenemos el primer trofeo ya. Mirad cómo. Y eso es lo que les digo. Aquí esto ya era habiendo mejorado muchísimo con las cuchillas de corte y tal, y qué sé yo. Pero es que esto ya es otro level. Y eso que este es el primer corte. Segurísimo que lo voy a mejorar a partir de aquí ahora en adelante. Pero, wow, qué locura. Bueno, chicos, la verdad que encantado con el tema de los rodamientos. Ha sido lo mejor que le he podido hacer en cuanto a mejoras al torno. Vamos a dejar un último video aquí cortando este pedacito de hierro, este de acero así endurecido, latón y un poco de plástico. A ver qué tal.
Qué diferencia con antes, Dios mío. Una locura. Espectacular. Buah, chaval. Qué espectáculo, ¿vale? Como quedó el torno ahora, ¿eh? Mirar eso. Qué guapo, ¿vale? Bueno, chicos, ultra recomendado la modificación de los rodamientos. Hay que tener muchísimo cuidado con el ajuste de la precarga. Primero la había dejado demasiado ajustada, después la dejé demasiado floja y ahora estuve mirando aquí, midiendo un poquito el end play, no sé cómo se llama eso en castellano, pero bueno, el juego final. Y lo fui ajustando, ni me di cuenta que tenía la llave aquí propia para hacer esto. Y lo dejé ajustadito y ahora no suena, esto que suena aquí son los engranajes plásticos, pero si lo desconectamos, están punto muerto, la verdad es que no suena, vamos, nada, suena el motor ahí un poco. Pero el ese que tenía antes ya no suena absolutamente nada. Ahora no tiene absolutamente nada de juego ni para allá ni para acá. Y ya pudimos ver cómo, vamos, como en cortes frontales o laterales no tiene absolutamente nada de holgura. Y le metí agresivo aquí al final, donde empezó a sonar un poquito más ahí así en el vídeo. Aquí en esta parte le estaba metiendo bastante más agresivo que antes. Y la verdad es que fue estupendo. Aquí tenemos a los top commenters, que tenemos a un nuevo fichaje, al señor TR Precision Machining. Muchas gracias por todos los comentarios que nos van dejando en los últimos vídeos. Si quieres aparecer aquí en la lista, comenta por ahí abajo. Y bueno, por culpa de esto no pude obviamente hacer los vídeos del Legend Car de esta semana, pero para los que están siguiendo el proyecto, más o menos les dejo unos pequeños adelantos de lo que va a ser el vídeo de la semana que viene, que va a venir mucho mejor porque va a venir con más contenido. Lo poco que pude hacer esta semana y lo que voy a hacer toda la semana que viene, que ya va a tener bastante más material, sobre todo para hacer la suspensión. Pero ya tenemos aquí volante fijo, de su sitio, bien fijado. Mirad esto que tenemos por aquí. Ya tenemos el eje trasero bastante bien definido y empezamos a hacer el túnel de la transmisión aquí en el centro. Tenemos más o menos ya la posición de conducción cuadrada, así que la semana que viene vamos a estar viendo bastante contenido del Legend Car. Pero ya saben, hoy fue culpa del mini torno, todos los retrasos que me dio por culpa del tema de los rodamientos, pero bueno, al final salió bien la jugada. Estoy encantadísimo con el resultado. Así que ya saben, si no estás suscrito, suscríbete, deja un like y comenta ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.